Queridos hermanos, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en el Día del Señor, 6 de marzo del 2022. La Iglesia Universal celebra el primer domingo del tiempo de Cuaresma. Vamos a ofrecer nuestra Eucaristía por las siguientes intenciones: por la paz en el mundo, para que cese la guerra en Ucrania. Encomendamos en nuestra Eucaristía, dando gracias a Dios por el aniversario de bodas número 70 de Elvira y Alfredo Vega, por el aniversario 17 de Charo y Manolo Anguita. Encomendamos también, dando gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que cumplen años: el hermano César Serna, Mauricio Stapleton, Rosina Cosi Casas, Karim Yufra de Sasarín. Rezamos para que Dios conceda salud y tranquilidad a nuestros hermanos enfermos: Ruth Díez, Jessica Nakama, Leticia Laiza, Susi García, Camincha García. Y encomendamos el alma de nuestros hermanos difuntos: Cristel Machado de Casas, mi mamá, que cumple 12 años de haber partido a la casa del Padre. Te invito a comenzar la celebración de la Eucaristía con el canto de entrada. Me invocará y lo escucharé, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, para comenzar dignamente los sagrados misterios de la Eucaristía, humildemente le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Oremos. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos Dios Todopoderoso avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura tomada del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia, cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, recogerás las primicias de todos los frutos que extraigas de la tierra que te da el Señor tu Dios. Las pondrás en una canasta y las llevarás al lugar elegido por el Señor tu Dios, para constituirlo morada de su nombre. El sacerdote tomará de tu mano la canasta con las primicias y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con unas pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor Dios de nuestros padres y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido en medio del gran terror, con signos y prodigios. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Tú depositarás las primicias ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el peligro, Señor, estás conmigo. Te invito para que puedas meditar el Salmo 90, un salmo que clama al Señor. Vamos a escuchar. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios, en quien confío. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu cara.
En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. Él se entregó a mí, por eso yo lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la escritura dice, la palabra está cerca de ti, la tienes en tus labios y en tu corazón. Se refiere a la palabra de la fe que nosotros anunciamos. Porque si tus labios confiesan que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Pues con el corazón se cree para conseguir la justificación y por la profesión de los labios se obtiene la salvación. Dice la Escritura, nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que le invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos preparamos para la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado por el diablo. No comió nada durante esos días y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a un lugar muy alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, te daré poder y la gloria de todo esto, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí hacia abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le contestó, está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, hemos llegado a la Cuaresma, estos 40 días previos que han comenzado con el miércoles de ceniza, y son los 40 días previos hasta el Jueves Santo, que comenzaremos a vivir el Triduo Pascual. Evidentemente es un tiempo de gracia, un tiempo oportuno, es el tiempo preciso para ti y para mí, es el tiempo de la salvación. La Cuaresma, su nombre viene del número 4, 40, 400, un número importante en la Sagrada Escritura que nos habla del acontecer de Dios en la conversión y en la salvación de su pueblo, de sus elegidos. Es un tiempo de gracia que Dios nos concede para una conversión. ¿Qué es lo que tenemos que convertir? Nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Se dice que la palabra clave de la Cuaresma es la metanoia, una palabra clave en la iglesia que significa un cambio de mentalidad, en lo cual hay que trabajar y muchísimo durante estos 40 días. Ahora veremos cómo y para qué. Y en este contexto la iglesia nos propone 3 cosas: hacer oración, ayuno y limosna. Luego les hablaré de eso. Y entonces entramos en el itinerario cuaresmal, que es el desierto de la Cuaresma, y lo hemos comenzado proclamando el Evangelio de Jesucristo, que fue 40 días tentado en el desierto. Antes de predicar sobre el desierto, una palabra en torno a la primera lectura. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, es una lectura preciosa, ¿no?, que nos habla directamente, nos invita a renovar nuestra fe, actualizando la lectura de la acción de Dios en nuestra historia personal y comunitaria. Así nuestra vida tendrá luces delante del Señor, y hace recuento de la historia de la salvación del pueblo de Israel, en la que tú también vas a ver el prodigio de Dios, porque dice la palabra del Señor que en medio de los sufrimientos, la opresión, la angustia de este pueblo, el terror que sintieron, Dios hizo signos, prodigios, y los arrancó con un brazo fuerte de la opresión de el faraón en Egipto. Como tú y yo tendremos que ser arrancados de la opresión del faraón, que es el demonio, que nos lleva a la muerte, a la destrucción, que nos quita la paz, la tranquilidad, que nos regala angustia, temor, desesperación ante situaciones concretas que en la vida cotidiana de cada uno de nosotros se van presentando. Pero Dios nunca está lejos de los que sufrimos, nunca está lejos de nuestras angustias. El Señor escucha nuestra oración, Él tiene poder, el Señor siempre está contigo. Por eso en el Salmo 90 que hemos meditado, lo dice claramente: Él está conmigo, tú eres el Señor en medio de la tribulación de mi vida. Entonces el Señor nos llevará en la palma de sus manos, y junto a Él nos librará, nos protegerá, nos custodiará. Invocaremos al Señor y Él nos escuchará. Con Él estaremos siempre libres de todo ataque y glorificaremos al Señor para siempre. La segunda lectura es una lectura sumamente interesante, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. La dinámica de la fe cristiana involucra todo nuestro ser, no solo la dimensión exterior, sino fundamentalmente la interior, y por eso dice que todo el que invoque al Señor y lo reconozca como el Señor de la vida, y reconozca a Jesucristo el Señor de nuestra historia, y creamos en nuestro corazón y proclamemos con nuestros labios que Él es el Señor, entonces seremos salvos. Mucha gente cree que se va a salvar porque construyen, porque hacen, porque dan obras de misericordia. Sin ninguna duda, eso es importantísimo, fundamental, pero lo primero tiene que ser reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Eso significa buscar primero el reino de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si tú eres consciente, reconoces al Señor tu Dios como el Dios de tu vida, el Señor de tu historia, entonces vendrán obras de misericordia magníficas, pero no al revés. Por eso es importante tener claro quién es el Señor en nuestro corazón y en nuestra vida. Acá lo dice: todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Queridos hermanos, hemos entrado entonces en el itinerario cuaresmal. 40 días importantísimos. La dinámica propia de la Cuaresma se realiza en el marco de la conversión. La Cuaresma es un llamado a convertirnos. En realidad, toda la intencionalidad cuaresmal centra su discurso, como les decía hace un momento, en el cambio de mentalidad que nos propone la Iglesia. Y nos lo propone a todos, no solamente a los que crean que están mal, sino a todos. Asimismo, creo que es importante, que es fundamental que cada uno de nosotros, conscientes de nuestro deseo de encontrarnos con el Señor, dispongamos nuestros sentidos para tal fin. Trabajemos fuertemente para que esto pueda ser realidad. Por lo tanto, quisiera invitarte a que medites profundamente el pasaje que hoy hemos proclamado en el Santo Evangelio,
tomado del evangelista Lucas. Entonces, en este pasaje de la Escritura que nos habla del desierto vivido por Jesús antes de su ministerio, nos encontramos con las tentaciones en el desierto. Y quiero hablarte de las tentaciones. Las tentaciones del Señor en los 40 días que fue llevado al desierto, y fue llevado, dice la palabra de Dios, por el Espíritu. Los textos paralelos, o sea, los otros evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas, Lucas es el que estamos hoy día haciendo referencia, los textos paralelos nos narran los episodios, los tres marcan los episodios que hemos proclamado el día de hoy. Nos colocan frente a una realidad que es siempre permanente, de ahí que resulte un texto oportuno, siempre vivo, actual para tu vida y para la mía. En el desarrollo de nuestro itinerario cuaresmal, te invito para que lo medites. Queridos hermanos, el desierto es importante. Vamos a ver por qué. El desierto es un lugar donde normalmente entendemos que no hay nada. Así creemos nosotros. Es un lugar de aridez, un lugar de soledad, de peligros. Hay un silencio y también es un lugar incierto. El desierto era comprendido como un lugar de esterilidad. Pero sucede algo importante. Dios ha hecho pasar por ahí a su pueblo, por ese lugar de espanto, para que ese pueblo que salió de la mano de la opresión del faraón en Egipto llegase a la tierra prometida. Ese pueblo ha pasado por el desierto, por ese lugar de espanto, para entrar en la tierra prometida. Y este acontecimiento transformará lo precedente, ¿no? El desierto simbolizará entonces un lugar de paso por el que Dios purificó a su pueblo Israel. Estamos en marcha por el desierto, todos pasamos por este desierto, somos peregrinos por una tierra que no es nuestra. El desierto es un camino dado por Dios, donde Dios es el guía de su pueblo. Dios no abandonó su pueblo en el desierto, como no te abandona ni a ti ni a mí en el desierto de nuestras vidas. Es el lugar concreto para poder adorar, bendecir, glorificar a Dios. Es el lugar donde se recibe la ley. En ese lugar Dios le dio la ley a su pueblo. Es un lugar donde se forma el pueblo, la comunidad, pero también el desierto es un lugar de infidelidad del pueblo, porque el pueblo en ese lugar adoraron un becerro de oro, se olvidaron del Dios verdadero, dudaron de Dios y habían sido testigos y habían visto las obras de Dios, pero dudaron de Dios. Pero ¿para qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se da una infidelidad? Es que el hombre en el desierto echa de menos la vida ordinaria. Ellos querían volver a Egipto, habían sido liberados, yo te lo decía anteriormente, ellos habían sido liberados de las cadenas de la esclavitud, pero su mente, su razón todavía era esclava. Revela, por lo tanto, el desierto, lo que hay en el corazón del hombre. O sea, el desierto te dice quién eres y de una manera concreta te dice en qué esclavitudes te encuentras anclado, en qué esclavitud está tu razón. En el desierto, entonces, queridos hermanos, también se ve la mano misericordiosa, dadora y providente de Dios. Esto hay que experimentarlo. La providencia de Dios tenemos que vivirla. No solamente es una teoría que se cuenta, hay que experimentar al Dios bueno, misericordioso, bondadoso, que nos quiere, que nos provee, que nos custodia, que nunca nos abandona. En el desierto, Dios hace cosas por ti y por mí. Dios tiene que dártelas. En el desierto Dios las da, porque en el desierto eres tú y es Él. Es Él y eres tú. Cuando estamos vacíos por dentro, cuando tenemos una sequedad interior, podemos decir que nos encontramos en un desierto. Cuando no hay nada, también podemos decir que estamos en un desierto. Probablemente tendríamos que preguntarnos el día de hoy de manera así específica, ¿no? ¿En qué desierto me encuentro hoy? ¿En qué desierto me encuentra la cuaresma del año 2022? Ha comenzado la cuaresma el miércoles de cenizas. ¿Cómo te encuentra la cuaresma a ti en este año? ¿Qué acontecimientos están pasando en tu vida? ¿Qué estás viviendo? ¿En qué desierto te encuentras? ¿En qué vacío estás estancado? ¿Qué sequedad o soledad experimentas? ¿O qué peligro o qué amenaza tu vida? Esto implica un tiempo de reposo, de tranquilidad, en que tú puedas hacer una especie de introspección, revisión de tu vida y darte cuenta qué está pasando.
Queridos hermanos, los invito a descubrir cuál es el desierto de nuestra vida en este momento. ¿En qué desierto actúa el demonio hoy día en tu vida? Bueno, tendrás que combatir. La Cuaresma es un tiempo de combate entre el bien y el mal, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cristo quiere revivir profundamente la experiencia del pueblo de Israel. Él va al desierto guiado por el Espíritu, pero a diferencia del pueblo que sucumbió ante la tentación, Jesucristo saldrá triunfante de la prueba. Nos abrirá un nuevo desierto, ya no el desierto de Israel que estaba entre protestas, rebeldías, dificultades. Recuerda que ninguno de los israelitas que salieron de Egipto entró en la tierra prometida. Preferirá la palabra al pan, la confianza al milagro maravilloso, el servicio a Dios a toda esperanza de dominación terrena. Entonces la prueba ahora ya tiene sentido. En Cristo todo tiene sentido, porque en Cristo se cumplen todas las profecías hechas en el Antiguo Testamento por nuestros padres los profetas. Cristo es nuestro desierto. Él lo usó para escapar de las multitudes. Jesucristo en el desierto oraba. Decimos que Él es nuestro desierto porque solo en Él podemos superar la prueba de la tentación que se da en el desierto. No hay nadie que pueda solo. Nadie puede superar las tentaciones solo. No tienes la fortaleza. Necesitas la fuerza, la potencia, la gracia de Dios para que en tu ser interior, para que en tu ser óntico pueda manifestarse la gloria de Dios. Porque, querido hermano, sin Dios es imposible cruzar el desierto. Volviendo a nuestro texto, lo que aconteció en el Señor, veamos qué pasó. El demonio nos ataca a través de la tentación. Examinemos qué significa esta tentación. Tiene varios significados, ¿no? Por ejemplo, en la cultura griega, la tentación es un concepto positivo. Significa traspasar, es decir, ir al fondo. Es encontrar el fondo. Creo que podríamos entender que la tentación es también una oportunidad para ser fieles, para ratificar el sí de nuestra adhesión a Jesucristo, al Señor. Ser tentados es una bellísima oportunidad para creer con firmeza, para vivir en la verdad, en la sinceridad y en la madurez de nuestras convicciones y nuestra vida cristiana. Es que la tentación existe y es un momento clave para que tú puedas ratificarte en tu sí, en tu seguimiento, en tu confianza, en tu lealtad a la palabra empeñada, que es decir, Señor, tú eres el Señor de mi vida, ¿no? Ya desde los primeros versículos podemos darnos cuenta de las siguientes cosas. Primeramente, ¿qué hay que hacer en el desierto? Y que hay que hacer un desierto en nuestra vida. Hay que entrar en el desierto para entrar en la certeza de lo espiritual. Es decir, hay que hacer un alto en el camino, un desierto para escuchar, para ver, para discernir. Recuerda que el desierto es el lugar donde fue mandado Adán por no haber escuchado la palabra de Dios, por haber caído en la primera tentación. Ya desde el Antiguo Testamento podemos darnos cuenta y vemos cómo el pueblo de Dios ha estado 40 años purificándose para entrar en la tierra prometida. Es el tiempo de la gracia, el kairos, el tiempo de Dios que tú y yo necesitamos. Los 40 días en el desierto nos dicen que es un número que tiene historia, la historia de la salvación. En diferentes momentos de la Sagrada Escritura, de la historia de la salvación, nos encontramos con el significado del desierto, de los 40 como número clave de la historia de la salvación. El diluvio universal, el desierto de Israel, los tiempos de conversión, de cambio, de elección, los 400 años de esclavitud y los 40 días de Jesús propiamente que estamos diciendo en el desierto. La segunda cosa que hay que tener en cuenta es que el demonio, el diablo existe, que no es un invento. Hay algunas personas que lo niegan, pero creo que cometen un grave error, porque en la Sagrada Escritura nos dicen que está el tentador. No es un invento o cosa representativa o cosa simbólica. Es una realidad que lleva como centro la muerte, la destrucción. Este es un ser que tiene como fin destruirte, arruinar el plan de Dios en tu vida. El demonio no te quiere, quiere que te vaya mal, quiere destruir tu vida, te maltrata, busca que fracases, no te regala paz, te regala zozobra e intranquilidad y te lleva por un camino de dificultad hasta la muerte. Y la muerte no solamente del cuerpo, sino la del ser interior, la del alma, la del ser óntico, ¿no? Cada uno de nosotros
tendrá que tener una estrategia ante la tentación, pero lo que sí tenemos que tener todos nosotros como común denominador es la gracia, la fuerza, la potencia del Espíritu que nos hará sostener y nos dará una fuerza que no tenemos para combatir el combate de la fe. Y la tentación viene, querido hermano y querida hermana, siempre atractiva, decimos que viene envuelta en papel de regalo. Y ese papel de regalo que trae la tentación que generará la muerte se llama la mentira. La mentira, la estrategia del demonio, su clave es la mentira. Te ofrece la tentación como una mentira. Qué triste que algunas personas puedan lograr en su vida cosas que han aspirado, pero no por sus méritos, sino por las mentiras. La mentira, decimos en nuestro lenguaje coloquial, tiene patas cortas. La mentira es como una bola de nieve que no la podemos parar. La mentira, querido hermano, es un callejón sin salida. La mentira no da paz. No puede dar alegría a la mentira porque la mentira genera la muerte. En este contexto, queridos hermanos, nos encontramos también frente a este texto que estoy diciendo del Santo Evangelio. Y ahí hay varias cosas fundamentales, ¿no? Las tentaciones del Señor en los 40 días, que es llevado por el Espíritu. Hacemos una especie de recapitulación. Los textos nos narran este acontecimiento como muy importante antes del acontecimiento público de la vida de Jesús. La tentación tiene varios significados, ¿no? Ya les he dicho que en griego puede ser un significado algo positivo porque te ayuda a ratificarte en ti mismo y en tus convicciones y en tu certeza de amor al Señor. Ya desde los primeros versículos vemos muchas cosas, ¿no? Vemos cómo el Señor ha acontecido y cómo el demonio tienta, y vemos cómo esa tentación tiene tres directrices o prerrogativas en la vida de Jesús, que son las tres directrices o prerrogativas de todo pecado. Vemos el pecado del placer, el pecado del tener y el pecado de la fama. Esas son las tres tentaciones que encontramos en el texto del día de hoy, ¿no? Entonces, yo te invitaría a contemplar una tercera dimensión, que es el contemplar a Jesucristo, que ha asumido nuestra condición humana, evidentemente menos en el pecado, y que ha sido ejemplo para ti, para mí. ¿Y qué es lo que ha hecho Jesucristo? Se ha resistido a la tentación, ha superado la tentación. Esto es clave. Quiere decir que nunca una tentación es más fuerte que nosotros. Y Dios te da la fuerza para combatir ante la tentación, por más grande que ésta sea. Por eso siempre decimos, no nos dejes caer en la tentación. Las tentaciones que hemos dicho llevan en sí todas las tentaciones de la vida. Cada una de ellas nos refleja nuestra propia vida, nuestras propias tentaciones. Las tentaciones que al ser consentidas nos llevan a la muerte del ser espiritual. ¿Quién tienta? El demonio tienta. Esto significa el divisor, el enemigo. Este ser divide respecto a la verdad. Pues es justamente la verdad la que nos hace libres, la que nos da la vida. Y por lo tanto nos quita el sentido de nuestra propia vida cuando caemos en la tentación. La verdad es clave. El cristiano vive en la verdad. El piso que sostiene a la muerte se llama la mentira. Por eso, querido hermano, tienes que revisar tu vida y darte cuenta qué mentiras hay en tu vida y hacer un compromiso con la verdad. El cristiano defiende la verdad, promueve la verdad, busca la verdad. Recordemos un momento a Eva, la primera mujer. Ella ha sido sometida a una tentación. Como somos sometidos tú y yo, todos los hombres, el demonio es el que la seduce, él la tienta. Ya no es el ángel. Él es el que quiere el lugar de Dios, se ha revelado en la historia. Y fue el arcángel Miguel quien se llevó a los fieles y Luzbel a los infieles. En esta batalla venció Miguel. Veamos a Adán, que fue maravillosamente creado y cayó en la muerte. Es decir, en la enemistad con Dios ha caído Adán. Esta es la consecuencia del pecado. Padre, ¿cuál? La muerte del ser interior, óntico. Se muere el ser más profundo. Ahora ese hombre tendrá las consecuencias de la muerte. ¿Cuáles, Padre? El miedo, la zozobra. Su miedo se centrará en no querer sufrir. Porque sufrir es comenzar a morir. Y pasa la vida, como tú y como yo, queriendo escapar de la muerte. Te pondré un ejemplo, un matrimonio que pasa un mal momento, normal, es inherente a la condición del matrimonio. Y se quieren escapar del sufrimiento. ¿Pero por qué? Porque no pueden más.
ya no dan más y creen que están destruyéndose mutuamente y dicen que no quieren morir y se buscan otro compromiso y saben que todos los hijos serán víctimas, pero se creen que esta situación será buena para salir de la muerte y por el miedo a la muerte sometemos la vida al demonio que nos tienta y caemos en la tentación y destruimos nuestra vida y la de los seres que nos quieren y nos aman, quizás los más cercanos. En este contexto viene Jesucristo para quitarte el miedo a la muerte, para vencer al demonio. ¿Y cómo lo vence? Lo vence resucitando. Es decir, la muerte ya no tiene poder, porque Jesucristo vence a la muerte. Pero el hombre es indiferente a esta noticia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Justamente, reconocernos pecadores ilimitados. Esta es la realidad más difícil de reconocer en el hombre de nuestro tiempo. La gente cree que el pecador es el otro, se resiste a pensar que uno mismo se equivoca, abandonan la iglesia cuando se les dice que somos pecadores. La gente prefiere ir a la ONG con todo el cariño que se merecen las ONG que hacen tanto bien, o prefieren ir al voluntariado, que también es estupendo, y se calman dando algo a los pobres, a veces una limosna. Y resulta que los pobres somos nosotros. Somos los que no tenemos a Dios, porque cuando rompemos con Dios nos volvemos realmente pobres. ¿Qué tenemos que hacer? Anunciar el querigma, la buena nueva del reino. Aceptar que Cristo es el único que te puede sacar de la muerte y del pecado. No olvides que el hombre pasa hambre, y el hambre es el lugar de todas las tentaciones. Es lo que necesita ser satisfecho, el placer. El hambre nos invita para que comprendamos y contemplemos a un hombre que tiene necesidad de pan, la tentación. La siguiente situación se refleja en el hombre necesitado de vínculos humanos y del otro. Y frente a esto surge la situación que tiene una relación con el poder. ¿Cuánta gente por el poder hacen barbaridades? Y el único poder que tú puedes tener es la fuerza y la gracia de Dios. Y la otra tentación concretamente se constituye y se centra en la fama. Y por no querer perder la fama, muchas veces perdemos nuestra adhesión a Jesucristo y caemos en la muerte. Cuando estamos en un grupo y tenemos que decir, yo no pienso como tú, porque lo que tú estás haciendo, lo que ustedes están haciendo, o lo que ustedes viven no es cristiano. Cuando por quedar bien, nosotros nos coludimos con situaciones que no son cristianas, como por ejemplo, nos codeamos con pecados que hoy día parece que no lo fueran, y por quedar bien, porque no nos digan nada, nos comprometemos con el mal. Padre, por ejemplo, cuando la gente aplaude una ley del aborto, pues yo soy cristiano y yo no puedo aplaudir eso. Yo no puedo aplaudir una ley que diga pena de muerte. Yo no puedo estar contento con una ley que oprime a unos y beneficia solamente a un grupo. Yo tengo que tener una actitud crítica cristiana y proclamar la verdad, que es la característica del cristiano. Y tengo que tener misericordia, compasión, tengo que ejercitarme en el perdón, y esto lo vamos a poder practicar en estos días de Cuaresma. La Iglesia nos pide 3 caminos para la Cuaresma. La oración, que es fundamental, hermanos, y tenemos que orar desde nuestra realidad. La oración es el encuentro con Dios. Orar es estar con Dios. Un tiempo para orar cada día de la Cuaresma, en realidad cada día de la vida, pero en este tiempo con mayor gracia, con mayor fuerza. ¿Cómo puedes orar con el Evangelio de cada día? Hay muchas aplicaciones que te introducen extraordinariamente en la oración, pero también hacer una oración de silencio para escuchar a Dios, y una oración contemplativa para contemplar justamente quién es Jesús en mi vida. San Ignacio de Loyola decía en los ejercicios espirituales, hay que contemplar al crucificado. Yo te invito a entrar en la oración. Sin la oración imposible hacer el ayuno, imposible hacer la abstinencia. Y no solamente hay que pensar como hoy día mucha gente en el tiempo moderno dice, hay que ayunar de los espectáculos, hay que ayunar de las cóleras, de los vicios, de tal y cual. No, el ayuno es del alimento, la mortificación del cuerpo para que veas tu debilidad y fragilidad, para que sepas que tu único alimento es Jesucristo, para que sepas y te enteres de tu vulnerabilidad, de tu fragilidad, de tu caducidad, y que si no pones a Jesucristo, esa caducidad te va a ganar, y tú estás llamado no a la caducidad, sino a la eternidad, y no vas a satisfacer tus ansias de eternidad con cosas temporales. Por eso hay que satisfacer el ansia de eternidad con cosas que nos sirven para la cosecha de la vida eterna. Y con esa fuerza de la oración podrás ayunar, pero también podrás dar limosna, porque el dinero es el Dios del mundo, y por plata la gente mata.
Y nosotros en la iglesia queremos desprendernos del dinero porque no queremos poner nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra alegría en el dinero. La tenemos que poner en el Dios verdadero, porque el dinero no es el Dios verdadero. Nuestro Dios verdadero no es así. Nuestro Dios es providente, dador y misericordioso. Es un Dios que tiene caridad, lento a la cólera, un Dios que nos promueve de la oscuridad a la luz, de la tristeza a la alegría, de la muerte a la vida. Te invito a entrar en el misterio de la Cuaresma y no olvides que es un tiempo de cambio, de conversión, no de una manera de actuar y de comportarte o de hablar. Es un tiempo de conversión, de un cambio de mentalidad, de tu ser interior. El cristiano tiene una manera de ser semejante a la de Jesucristo, revístete de ella. Practica lo propio de la Cuaresma, el Vía Crucis, el Santo Vía Crucis. El viernes haz una penitencia y únete a Cristo que murió el viernes en la cruz por ti y por mí. Ten un poco de recato en tus diversiones, en tu manera de proceder y de actuar. Es un tiempo penitencial, un tiempo de gracia, un tiempo oportuno. Hoy es el tiempo de Dios, es el tiempo de la conversión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer juntos profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, le presentamos al Señor nuestra oración, un Dios que nos escucha, un Dios que no es indiferente ante nuestras necesidades. Le pedimos al Señor, primero por el Santo Padre, por la Iglesia, por nuestros obispos, para que podamos llevar al pueblo de Dios realmente por un desierto cuaresmal de conversión, de cambio de mentalidad, comenzando por la nuestra. Roguemos al Señor. Le pedimos al Señor por la paz en el mundo, para que el Espíritu Santo ilumine a los gobernantes. Pedimos por el pueblo de Ucrania, que está siendo realmente arrasado, ¿verdad? Por toda esa gente que sufre, que vemos a través de las noticias, que tienen tanto dolor por la guerra. Pedimos para que en los diferentes lugares del mundo donde hay conflicto, donde hay persecución, donde hay dolor, pueda haber la paz, comprometiéndonos nosotros con ella. Roguemos al Señor. Vamos a pedir por los enfermos, por todos los enfermos. Sé de muchos que están sufriendo bastante por diferentes enfermedades. Todavía sigue la pandemia, un llamado a cuidarnos y a cuidar a los demás. Pidámosle al Señor por todos los que se dedican al cuidado de la salud y por los familiares y amigos de los enfermos, para que Dios les dé una fortaleza. Roguemos al Señor. Vamos a pedirle al Señor por nuestro país, para que tengamos estabilidad, también estas situaciones de incertidumbre. Busquemos personas que realmente nos promuevan al bien, busquen el bien común, personas sanas que tengan a Dios en el corazón, ¿no? Que trabajen por el bien de los hermanos, no solamente por el personal. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor nos conceda en este tiempo de Cuaresma a nosotros, a nuestros seres queridos, a las personas que amamos, una auténtica conversión de nuestras vidas, que sea un tiempo realmente para acercarnos a Dios, para crecer en su amor y en su misericordia. Roguemos al Señor. Finalmente, pidamos por nuestros difuntos que vivieron tantas Cuaresmas, para que el Señor los tenga en el reino, perdone sus pecados, estén en la Jerusalén del cielo. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, la voz de tu iglesia, que desde el desierto del mundo te invoca, y haz que por medio de la penitencia, la austeridad y la oración, avancemos en tu amor y venzamos las tentaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, preparamos el altar.
Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor, que nuestra vida sea conforme con la ofrenda que te presentamos y que inaugura el camino hacia la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio de esta Pascua, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, llenos de gracia y de alegría en el Señor, digamos humildemente: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo venció a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por Cristel Machado de Casas, mi mamá, a quien llamaste hace 12 años de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido la muerte de Jesucristo, comparta con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Hacemos la comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan. Oh Señor, espiga de amor, llena mi corazón. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos. Guárdanos, dinos lo que es amor, entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. Oh Señor, maestro y pastor, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos. Guárdanos, dinos lo que es amor, y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta pascual. Oh Señor, en torno a tu altar, sella nuestra amistad. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos. Guárdanos, dinos lo que es amor, entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Y no permitas que me separe de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos. Después de recibir el pan del cielo,
que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Dios nuestro, que nos haga sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisos que siempre son importantes para nuestras comunidades. Entonces, el primer aviso es que hay que tener un tiempo para orar cada día, si no es prácticamente imposible vivir la cuaresma. Si no vives la cuaresma, es muy difícil que puedas vivir en profundidad la Semana Santa, sobre todo el Tríodo Pascual, jueves, viernes y domingo de gloria de resurrección. Por eso es fundamental estos 40 días que la Iglesia nos regala a todos nosotros, un tiempo de gracia para trabajar profundamente en la conversión. Segundo aviso importante, los días jueves tenemos la palabra de Dios, que es la lección divina para tu vida y para la mía. Leemos la palabra de Dios y la aplicamos en la práctica de la vida, haciendo la meditación propia de la palabra que proclamamos. ¿Cómo haces para participar del grupo? El grupo es virtual a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces tú nos das tu teléfono y nosotros te mandamos el link para el enlace de la celebración. Es todos los jueves a las 9 de la noche, más o menos dura 1 hora, es un momento clave para crecer en el Señor, para estar enganchados de alguna manera con lo que es la pastoral de la iglesia y para poder prepararnos para la Pascua. Te invito a participar vivamente. Un saludo especial a todos los hermanos que conforman la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Barrios Altos, con quienes hemos compartido un momento precioso el día miércoles de ceniza. Realmente fue una celebración estupenda. Nos acompañó Monseñor Guillermo Cornejo, el padre Pedro Duque y un sacerdote muy simpático que vino de Francia, el padre Lorenzo. Fue una celebración viva con la comunidad parroquial, las religiosas, fue un momento de gracia. Los invito a vivir este tiempo realmente de cara al Señor. Vamos ahora a recibir la bendición final. Siempre te pido colabores con nosotros porque tenemos necesidad de bienes materiales que son alimentos no perecibles para los hermanos necesitados y tu limosna que en este tiempo privilegiadamente puede ayudar a los más necesitados. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca en cada uno. Amén. La celebración de la Eucaristía ha terminado. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir llevando la paz. Demos gracias a Dios. Terminamos cantando.